Ok. 13. Cuerda. Pero juntos. 1, 2, 3, 1. ¿Se acordará? Estamos con una de las figuras más importantes de la música peruana de las últimas décadas, la gran directora Carmen Moral. Cuéntanos, ¿cómo así te decidiste por la dirección orquestal? Yo tenía siempre contacto con instrumentos diferentes desde muy pequeña porque mi papá era un músico aficionado de jazz. Entonces su orquesta ensayaba en la casa y de ahí mi familiaridad con los diferentes instrumentos. Y después me picó el bichito de la dirección de orquesta y seguí con eso. Así es. Yo iba a los conciertos desde chica y siempre me gustaba ver lo que hacía un director. Y luego tuve oportunidad de seguir mi primer curso de dirección de orquesta en el Conservatorio Nacional de Música con el profesor Rodolfo Holzman. 3, 4. ¿Pero te especializaste en la dirección orquestal en el mismo conservatorio o tuviste que viajar fuera al extranjero? No, yo una vez tomaba el primer curso con el profesor Holzman. Él nos dio un examen de fin de año en que tenía que dirigir la Sinfónica Nacional, un par de movimientos de una sinfonía de Beethoven. Y después de eso viajé a Estados Unidos a estudiar en Manhattan School of Music y ahí seguí dirección y piano, las dos cosas. Y saqué mis diplomas de eso. Tenemos entendido que ha sido la primera mujer directora de orquesta en asumir ese oficio, ese trabajo, esa profesión en el Perú. ¿Y cómo es el paso de ser, digamos, una estudiante de dirección a llegar a dirigir una orquesta profesional? Un paso difícil. Bueno, cuando yo me iba a graduar un poco antes, yo pedí que me dieran un concierto acá y no me contestaban. Hasta que pude yo decir, bueno, ¿cuál es el motivo por el cual yo no podría tener uno de los conciertos de verano? Entonces ahí me dieron el concierto. Entonces yo debuté ahí con un programa muy exigente porque no era nada de principiante, ¿eh? Leonora 3, La Prémédie d'Enfant de Debussy, una obra arreglada por mi profesor de Purcell y segunda parte aquí de Tchaikovsky. O sea que era un programa exigente. Sí. ¿Y recuerdas cuál fue la reacción del público? ¿Cómo te sentiste? Yo muy nerviosa y había público hasta en los árboles. Porque la curiosidad por ver a una mujer directora, pues. Estamos hablando de 1966. Sí, y un contexto al aire libre, que sería la Concha Acústica del Campo de Marte, quizás, ¿no? Sí, que por supuesto que el Campo de Marte, tú sabes que es un local que pertenece a la Orquesta Sinfónica, ¿no? A veces se olvidan, pero sí, se olvidan y no empieza... Qué pena que ha abandonado ese lugar, porque no ya sé, no lo toca ahora hace no tiempo. sé, pero es de la orquesta, por ley. A veces se olvidan de eso. Ya se van quedando, es lo mismo. ¿Cuántas veces lo mismo? ¿Otra vez? ¿Cómo conllevas tú esa intensa actividad de tener que dirigir diferentes orquestas en países de diferente regambre cultural? ¿Cómo sobrellevaste ese tren de actividad? ¿Cómo? Haciéndolo. Uno tiene que hacer las cosas. Entonces, bueno, en los primeros 10, 15 minutos ya te das cuenta, y ellos también se dan cuenta cómo eres,
y empieza una conexión o desconexión, depende. Hasta ahora tuve suerte. Hasta ahora tuve suerte. ¿Tu condición de mujer te facilita esa conexión de lo que hablas? Ahora ya no es tan difícil como era cuando yo comencé, porque ahora hay muchas directoras de orquesta, ¿sabes? ¿No? Y todas están catalogadas en un sitio en internet que se llama Capralova, con K, Capralova. Y si tú abres esa página, ves a un montón de directoras que uno no tiene idea, hay algunas muy destacadas y muy buenas. ¿Y después qué otras orquestas Bueno, has de aquí dirigido? la primera vez que salí me fui a ver a Estambul. Yo estuve en la ópera de Estambul por 6 temporadas, o sea, lo que podría ser 6 años, ¿no? Después regresé acá y de acá volví a salir a la Filarmónica de Bogotá. Y de ahí también tenía una orquesta en Viena, una orquesta de cámara, de mujeres. ¿Cómo es la experiencia de dirigir una orquesta integrada únicamente por mujeres? No hay diferencia. No. Esta orquesta hay que tener en cuenta que era una orquesta, o es una orquesta vienesa. Y hay que tener en cuenta el contexto. Tú sabes que la Filarmónica de Viena y las orquestas vienesas son o eran muy cerradas a dejar aceptar mujeres. La Filarmónica de Viena recién aceptó mujeres que toquen ahorita, hace poco. Entonces era una especie también como de protesta hacia eso, ¿no? Ahora ya se están abriendo, lo mismo que Berlín ya se abrió totalmente, porque antes, cuando salió Karajan de la orquesta, salió también por un problema de una clarinetista que no la quería la orquesta, y Karajan la quería imponer, y una excelente clarinetista. Entonces, a raíz de eso y otras cosas que yo ya no sé, ¿no? Fue que Karajan se fue. Sí, pero ahora ya la situación ha cambiado, ¿eh? Ya tú ves Berlin Philharmonic con muchas participantes mujeres, y Viena empieza a abrirse porque era el último club cerrado para hombres, ¿no? No, si tú veías la arpista, no era parte, por ejemplo, de la orquesta, sino invitada. Era el arpista y él no sé qué, y ahora cambió, ¿eh? Entonces sí había anticuerpos contra la mujer en la orquesta, en la música sinfónica. Ah, pero claro, sobre todo Viena, la Filarmónica. Sí, en otros lados no, no. Viena ¿Y Berlín? mucho, y Berlín, pero Berlín aflojó con Abbado, ya empezó a aceptar, ¿no? Con Rattle no hay ningún problema, pero Viena recién están dando su brazo a torcer. Y sin embargo la mayoría de los puestos de mayor renombre como director son ocupados por hombres actualmente. Todavía, pero ya hay muy buenas mujeres directoras preparadas, ¿eh? Tenemos varias ya. Hay un prejuicio que todavía es generalizado que tienen los padres con sus hijos, que cuando les dicen que quieren estudiar música, Claro. ¿no? Y piensan que no es una carrera que los va a mantener económicamente. ¿Qué les dirías tú a los padres que opinan eso? Que tienen razón. Pero tu carrera ha sido muy exitosa. Muy Sí, exitosa. pero es muy difícil. Es muy difícil. En realidad, son tantos si quieres ser músico en serio, son tantos los sacrificios. No digo familiar, que tengas que estar solo, sola, ¿no? Sino son tanto el estudio que te agota. Es la de nunca acabar. Bueno, tú eres músico, tú sabes. Nunca se acaba, siempre hay que estar estudiando, investigando. No, si vas a hacer una obra, la vas a dirigir, tienes pues que saberla, tienes que descomponerla, no componerla, sino ir de la composición a la descomposición. Otro tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta cómo fue la génesis, ¿no? Y de ahí armarla otra vez para darte cuenta de todos los mecanismos de la pieza. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Cada nota tiene su porqué.
Entonces eso es lo que hay que saber. Y eso toma mucho tiempo, consume mucho, porque hay estilos muy diferentes en música. Entonces tienes que estar cambiando de estilo a estilo. Y tienes que saberlos. Voy a seguir con esto y después hago el Beethoven, ¿ya? ¿Ok? 20 minutos de intervalo y seguimos con eso. A lo largo de este programa hemos visto el caso de distintas mujeres artistas que han logrado ubicarse en el escenario musical peruano. Cada una de ellas nos ha explicado su caso particular y cómo han logrado conseguir un espacio para expresarse artísticamente. Muchas de ellas están dividiendo su tiempo entre la vida familiar y sus actividades musicales, pero algunas se dedican a tiempo completo a la carrera de la música, demostrándonos que la música como profesión es una alternativa tanto para hombres como para mujeres. Soy la dueña de mi estrella, la dueña de mi embriaguez, para cantar, camino de mi galaxia me voy, sin querer volver, para cantar, vuela libre corazón, todo brilla, todo es sol, fino tinto y rojo amor, todo brilla, todo es luz, verde es para no morir.